Nos vamos a Multivisión Buenos Aires con la información. Mauro, adelante. Muchas gracias, Barbie. Ángel, estamos trabajando aquí en Buenos Aires con toda la información porque hace minutos terminó la conferencia de prensa de la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, que comenzó 9:03 de la mañana. Fue una conferencia de prensa donde hizo referencia claramente al tema del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y obviamente el juicio político que el gobierno nacional impulsó y que tuvo el apoyo de varios gobernadores y que va a tratarse en el Congreso de la Nación. La propia portavoz ratificó del encuentro que tuvo ayer el primer mandatario, por un lado con la diputada Carolina Gaylar, que es la presidenta de la Comisión del Juicio Político del Frente de Todos, y por el otro lado hablamos de Gerardo Martínez, el presidente del bloque de diputados también del oficialismo, donde marcaron los puntos a sobrellevar. ¿Qué es lo que se estipula? Que bueno, seguramente en el mes de enero, la segunda quincena, comience a tratarse este tema del juicio político a la Corte Suprema en el Congreso de la Nación. Recordamos que en estos momentos no está sesionando el Congreso, el presidente tiene que elaborar un decreto y a partir de ahí llamar a sesiones extraordinarias. Por otro lado, el equipo de Multivisión Federal estuvo presente en la conferencia de prensa y le realizamos una inquietud y una consulta de cuál era el posicionamiento que iba a tener la Nación con respecto al tema de los fondos de coparticipación y claramente cómo iba a impactar este fallo con respecto a las provincias del interior, pero además de todo el país. Si les parece, compartimos la nota a continuación. Mauro Rosales, Multivisión. ¿Qué tal, portavoz? Buen día. Feliz Feliz año también. Bueno, le queríamos preguntar sobre este tema recurrente, sobre el tema del fallo de la Corte. Cuando después del fallo, el presidente Alberto Fernández participó de un acto en la provincia de Santiago del Estero y manifestó de que la Argentina, en el Estado Nacional, no contaba con los recursos económicos para afrontar esta coparticipación del 2,95 a la ciudad de Buenos Aires y que por eso había tomado la decisión de abonar con bonos. Esto trajo un malestar por parte del gobierno porteño, pero la pregunta es, ¿esto afecta al resto de las provincias? ¿Hay algún problema con respecto a las obras públicas que se están realizando y las que se van a realizar en el año 2023? Y por otro lado, preguntarle si algunos gobernadores que no manifestaron claramente un posicionamiento alineado al gobierno, como Neuquén, Misiones, Río Negro y Salta, si va a haber algún tipo de acercamiento o qué estrategia va a utilizar el gobierno para poder confluir en lo que va a ser seguramente el juicio político. Gracias. Mire, ese gobierno es el gobierno más federal de la historia argentina, con lo cual la relación con todos los gobernadores es excelente porque todos ellos admiten que las obras públicas, hay 5.000 obras públicas en este momento en todo el país, las viviendas, realmente lo que está sucediendo de crecimiento y de inversiones en las provincias muestra que realmente la relación entre el gobierno nacional y el gobierno de las provincias les está permitiendo a la enorme mayoría de los gobernadores poder tener en este momento situaciones de mucho crecimiento en cada una de sus provincias. Le reitero, hay muchas provincias que tienen tasas de desempleo debajo de 2 puntos o de 1 punto, o en muchos casos desempleo cero. Entonces, la verdad es que esa es la relación con las provincias. Los gobernadores se han ido expresando de diferentes maneras, algunos los han hecho a través de un comunicado, otros los han hecho firmando la presentación del juicio político, pero entendemos que todos defienden el federalismo y creen que el fallo de la Corte con respecto a la coparticipación es absolutamente fuera de lugar. El gobierno nacional no tiene los recursos para hacer frente a ese pago, por eso dijo que en cualquier caso estarán los bonos allí y en este momento sí, si se hubiera que pagarlos afecta obviamente porque esa es la parte de la coparticipación del gobierno nacional, no de las provincias, pero es la parte que el gobierno nacional, con la que el gobierno nacional lleva adelante las obras en las provincias. Bueno, compañeros, pasaba la palabra de la portavoz presidencial Gabriela Cerruti haciendo referencia a claramente el tema de los fallos de los fondos de coparticipación. Era una gran inquietud que tienen varios gobernadores qué iba a pasar, si se iba a afectar claramente a sus recursos, a lo que es el dinero, si estaba destinado, si esto iba a generar alguna complicación. No dejó entrever mucho la portavoz presidencial, lo que sí confirmó es que el gobierno nacional y el Estado no cuentan con el dinero suficiente para poder aumentar el fondo de coparticipación a la ciudad en un 2,95%, por eso tomó la decisión de abonar y pagar con bonos, una situación muy similar que había
había tenido con la provincia de Santa Fe, con el gobernador Omar Perotti, por una deuda que había traído el gobierno anterior. Lo que sí no está claro, nosotros le preguntamos, era qué estrategia iba a utilizar con respecto a dicho juicio político hacia la Corte Suprema. Porque hay algunos gobernadores de algunas provincias, como por ejemplo Misiones, Río Negro, incluso la provincia de Salta, que no han tenido un posicionamiento directo con lo que iba a ser este juicio político al máximo tribunal. Claramente, bueno, dijo que hay algunos gobernadores que apoyaron la postura del gobierno nacional a través de un comunicado o a través de declaraciones por parte no solo del gobernador, sino también de vicegobernadores de las respectivas provincias, pero todavía no definió si iba a realizar algún tipo de estrategia más el gobierno nacional para poder acaparar la gran cantidad de voces y obviamente avanzar en el proyecto que se llevó a cabo o que se va a llevar al Congreso de la Nación, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, Mauro, muchas gracias. Estamos en contacto. Hasta luego, compañeros. Buen día.